hoy vamos a explicar lo que son los patrones de herencia tradicionales, pero para poder entrar en esa clase deben saber cuáles son las leyes de Mendel, los conceptos básicos sobre herencia mendeliana y luego vamos a introducirnos en los trastornos genéticos que se asocian a la herencia mendeliana. Debemos recordar esos conceptos mendelianos que salen en su primera clase en la plataforma en la sección de genética, que es Introducción a la Genética. Cada uno de ustedes son diferentes, tienen diferente estatura, color de cabello, color de ojo, tipo de sangre. ¿Qué nos hace diferentes? Los genes. La genética se encarga de estudiar lo que son los fenómenos de la herencia y la variación. En este campo nosotros vamos a dedicar a uno, que es la genética médica. La genética médica estudia el papel que desempeñan los factores genéticos y los factores hereditarios en la patogenia de una enfermedad, un defecto congénito o bien el aumento de la susceptibilidad a un problema de salud. Una subdivisión de la genética médica es la genética clínica, que consiste en la aplicación de la genética médica para el diagnóstico, prevención cuando es posible, tratamiento y pronóstico de una enfermedad genética. Dentro de las subdivisiones de la genética clínica hay dos que son claves para el diagnóstico, citogenética y genética molecular. Esto es una de las claves más importantes que se debe entender en los seminarios de genética. Ustedes van a realizar dos seminarios de genética, un seminario que es sobre patrones de herencia tradicionales y un seminario que es sobre patrones de herencia no tradicionales. El primer grupo de estas enfermedades abordan aquellas que cumplen con las leyes de Mendel. En este caso nos vamos a referir a la enfermedad de Huntington, acondroplasia, anemia falciforme y fibrosis quística. Y el segundo seminario se trata de enfermedades que no cumplen con las leyes de Mendel, llamados patrones de herencia no tradicionales, donde se van a valorar síndrome de Down, síndrome de Turner, Prader-Willis y Angelman. Las enfermedades que tienen un patrón de herencia tradicional son generalmente enfermedades monogénicas, es decir, la mutación ocurre a nivel de un gen. En este sentido, para diagnóstico yo voy a utilizar una rama que se llama genética molecular. Ella estudia la estructura química del gen, en específico la búsqueda de mutaciones en el genoma del paciente para diagnosticar la enfermedad. No puedo enviar técnicas de citogenética debido a que la mutación es puntual y no se visualiza en el microscopio óptico. Pueden enviar pruebas como la reacción en cadena de la polimerasa. En el segundo grupo de enfermedades, donde están los síndromes como Down, Prader-Willis y Angelman, consisten en cromosomopatías. Son alteraciones numéricas o estructurales de los cromosomas. Por este motivo, sí puedo aplicar las técnicas de citogenética, que es la rama de la genética que se encarga de estudiar a los cromosomas bajo el microscopio óptico. Hay un concepto que les enseñaron en biología molecular que es gen. Este consiste en la unidad fundamental de información o unidad fundamental de herencia que, siguiendo el dogma de la biología, o mal llamado dogma de la biología, dice que un gen codifica para una característica fenotípica. Esta secuencia del ADN me codifica para una proteína. En el código genético nos dicen que la secuencia de ADN se va leyendo en codones o tripletes, donde están localizados los genes en el núcleo de la célula, en una estructura llamada cromosomas. El gen, cuando se encuentra en el ADN, yo lo puedo encontrar de dos formas. En cromosomas, que es la forma más compacta o condensada del ADN, esto ocurre en procesos de mitosis o división celular, y en forma de cromatina, que es la forma descondensada del ADN, que es posterior a la división celular. El gen puede presentar formas alternativas o variantes llamadas alelos. ¿A qué se refiere eso? Miremos un ejemplo. El grupo sanguíneo está determinado por unos azúcares presentes en la superficie del eritrocito. Ustedes han escuchado que existen 4 tipos de sangre: A, B, AB y tipo O. Esto depende de la presencia de antígenos en la superficie del eritrocito, como el antígeno H, el antígeno A o el antígeno B. El gen sería grupo sanguíneo y las formas alternativas, que serían A, B, AB y el H, en este caso corresponderían a lo que son los alelos. Vemos ahí otros ejemplos. Aquí tenemos el color de la semilla, puede ser amarillo o verde, es el mismo gen, color,
pero con dos alelos diferentes, amarillo y verde. Al sitio específico que ocupa el gen en el cromosoma se le llama locus. Esto que ven aquí consiste en el cariotipo del paciente. El cariotipo es la representación gráfica de los cromosomas del paciente bajo el microscopio óptico. Todas las células de su cuerpo tienen 23 pares de cromosomas, es decir, 46 cromosomas. En otras palabras, son diploides. La excepción son los gametos. En el caso de la mujer, los óvulos, y en el caso del hombre, los espermatozoides. Son las únicas células que son haploides, es decir, tienen 23 cromosomas. Como pueden ver, estos cromosomas están agrupados en forma de pares. Estos se les llaman cromosomas homólogos, a los que conforman cada par. Uno viene del padre y uno viene de la madre. Estos dos cromosomas son los que se van a parear en el momento de la reproducción sexual o meiosis. Tienen el mismo tamaño, la misma estructura y contienen los genes para las mismas características, aun cuando los alelos sean diferentes. ¿A qué se refiere? Si este cromosoma me está codificando el color del ojo o tiene el gen del color del ojo, el otro cromosoma homólogo también contiene ese gen, aun cuando el alelo sea diferente. Este puede estar codificando para un color de ojo café y este para un color de ojo verde. A la hora que realicemos los ejercicios de herencia mendeliana, debemos recordar que de los 23 pares de cromosomas, 22 cromosomas se llaman autosomas. Y existe un par que es el cromosoma sexual. En el caso de los hombres, XY, y en el caso de las mujeres, XX. ¿Cómo lo visualizan ahí? Tenemos del 1 al 22 autosomas, y aquí tenemos, este es un hombre, el par de cromosoma sexual X y Y. El otro concepto clave para resolver los ejercicios de herencia mendeliana es entender que los alelos se clasifican en base a su expresión génica. Tenemos alelos dominantes y alelos recesivos. Alelo dominante es aquel cuando yo, al tener, aunque sea una copia de ese alelo, este se va a manifestar en el fenotipo del paciente. En otras palabras, domina al alelo recesivo. Mientras que el recesivo es aquel en que yo requiero tener ambos alelos idénticos para que se pueda expresar el fenotipo. En otras palabras, es obligatorio que sea homocigoto para que el fenotipo se manifieste. Si yo tengo ambos alelos idénticos, se le llama homocigoto, y si son diferentes, se le denomina heterocigoto. A la hora de representar en los ejercicios los alelos de los genes, en el caso que se trate de un autosoma, puedo usar cualquier letra del abecedario entre la A y la Z, a excepción del X y el Y. Esto se debe a que la letra X y Y se utiliza para representar únicamente a los cromosomas sexuales. El cuadro de Punnett consiste en una representación gráfica en una tabla de los alelos que contienen los progenitores. Me permite calcular la probabilidad del genotipo que va a tener el producto. Como pueden ver en la imagen, aquí se están representando en el ejercicio cromosomas de tipo autosoma. Es decir, es la representación de una enfermedad en que el gen que está mutado está localizado entre el cromosoma 1 y el cromosoma 22. Cuando uno construye un cuadro de Punnett, debe utilizar el eje Y y el eje X. En uno se va a colocar los cromosomas del progenitor paterno y en el otro los cromosomas del progenitor materno. ¿Cuál utilicen? Depende del gusto de ustedes. En este caso voy a colocar al hombre en lo que es la fila y a la mujer en las columnas. En el ejemplo que les ponen es para una persona que es heterocigota. Pueden ver que los dos alelos son diferentes. Se representan con la letra mayúscula los alelos que son dominantes y con la letra minúscula los alelos recesivos. Igual, el papá es heterocigoto. Uno debe realizar el cruce de las filas por las columnas. Entonces, este se une con este
con el recesivo, el alelo recesivo con el dominante y los dos recesivos. Y luego puedo calcular aquí las probabilidades del resultado del producto. Y esta interpretación podemos hacerla en forma de razón, fracciones o en forma de porcentaje. En el ejemplo está realizado en forma de porcentaje. Puedo decir que el 25% de la descendencia va a ser homocigoto dominante, el 50% va a ser heterocigoto y un 25% va a ser homocigoto recesivo. Y aquí tienen ejemplos de todos los cruces posibles. Nosotros realizamos este cruce, que es heterocigoto por heterocigoto, pero en los ejercicios les puede salir un cruce de un homocigoto dominante con un homocigoto dominante, un homocigoto recesivo con un recesivo o un heterocigoto con un homocigoto. ¿Por qué se le considera a Mendel el padre de la genética clásica? En las ramas de la genética tenemos dos padres, el de la clásica, que en este caso es Mendel, y el de la moderna, que en este caso es Jérôme Lejeune. En el caso de Mendel, este monje realizó unos experimentos con unos guisantes, en donde cruzó guisantes que tenían diferentes características. Unos que tenían diferencia en cuanto a las semillas, si eran lisas o rugosas, en cuanto al color de las semillas, si eran amarillas o verdes, el color de las flores, púrpuras o blancas, la forma de la legumbre, lisa o estrangulada, la localización de las flores en la planta, que podían ser axiales o terminales, la talla de la planta, podían ser altas o enanas. ¿Cuál es el objetivo de Mendel? Él quería ver cómo se heredaban estos caracteres de los progenitores a la descendencia. Para poder realizar los ejercicios, debemos recordar que los progenitores se representan con la letra P y a la descendencia, que se les llama filiales, con la letra F. De ejemplo, vamos a realizar solo un cruce, el de la característica de la flor, en donde las flores color violeta son dominantes y las flores color blancas son recesivas. Debido a que la flor violeta es dominante, debo utilizar una letra mayúscula para poder representar a este alelo. Cualquier letra entre la A y la Z. Voy a decidir usar la letra A mayúscula. En el caso del color blanco, que es el alelo recesivo, lo debo representar con la letra minúscula. Como estoy usando la letra A, pero minúscula. Gregor Mendel, el primer cruce que hizo fue entre progenitores de raza pura. ¿Qué quería decir eso? Que ambos alelos eran idénticos, es decir, entre especies homocigotas. Y él cruzó una flor púrpura pura, AA, con una flor blanca pura, ambas A minúsculas, es decir, un homocigoto recesivo. Y debo construir mi cuadro de Punnett. Cruzan igual las filas con las columnas y van a observar que el 100% de la descendencia es heterocigoto. ¿Qué color? Como es el alelo dominante el que va a predominar, color violeta, que es el resultado del primer cruce que hizo Mendel. Eso lo llevó a plantear el primer principio, que es el principio de uniformidad, que dice que cuando cruzamos dos razas que son puras, el 100% de la descendencia tiene el mismo fenotipo. Este principio no se aplica en medicina porque no existen razas puras entre los seres humanos. Por este motivo es el segundo y tercer principio el que constituye en genética médica la primera y segunda ley. Mendel no se detuvo y decidió realizar otro experimento. Tomó a la descendencia del primer cruce, llamado filial 1, y los volvió a cruzar. Cruzó la filial 1 con otro descendiente de la filial 1. En otras palabras, un heterocigoto con otro heterocigoto. Se vuelve a construir el cuadro de Punnett.
y realizan nuevamente el cruce de las columnas por las filas. ¿Qué observó? Observó que el 75%, si ustedes ven, estos tres componentes tienen el alelo dominante, es decir, son de color púrpura. Aquí está el resultado del experimento. Las tres primeras flores son de color púrpura y solo el 25% son homocigotos recesivos. Debido a que son recesivos, requieren los dos alelos idénticos. Estos sí van a expresar el color blanco. Esto determinó que Mendel se llevara una sorpresa, porque él al inicio cruzó dos flores de color púrpura y de estas dos flores púrpura nació una flor blanca. Mendel, al hacer esto, determina que el alelo recesivo en el primer cruce no había desaparecido, sino que había sido opacado por el alelo dominante. Esto lo lleva a plantear la primera ley para medicina, que es la ley o principio de la segregación. ¿En qué consiste esta ley? En que cuando yo cruzo a dos individuos, los alelos de este individuo se van a segregar y van a fusionarse con los del otro individuo. Miremoslo en el ser humano. Cuando ocurre la fecundación, se da la unión del óvulo con el espermatozoide. El óvulo tiene 23 cromosomas y el espermatozoide tiene 23 cromosomas. 23 más 23 me dan los 46 cromosomas que constituyen a un nuevo individuo. Quiere decir que para cada cromosoma, un ejemplo, el cromosoma 3, un cromosoma viene de mi papá y un cromosoma viene de mi mamá. En términos sencillos, la ley nos dice que somos 50% papá y 50% mamá. ¿Se cumple siempre esta ley? No. Por ejemplo, el ADN mitocondrial, que es un ADN que solo está en las mitocondrias, lo hereda el 100% la mamá. Es decir, en cada uno de ustedes desapareció el ADN mitocondrial del papá. Por eso, solo las enfermedades que cumplen o llevan este patrón de herencia, yo las puedo clasificar como patrones de herencia tradicionales. Pero Mendel no se detuvo, luego trató de hacer cruces dihíbridos. Este cruce es un cruce monohíbrido, porque solo está cruzando una característica, pero luego hizo cruces más complejos. Agarró plantas que diferían en más de una característica. Un ejemplo, agarró una planta que daba semillas lisas, color verde, y una planta de guisante que daba semillas amarillas, rugosas. El ser liso era dominante y lo representó con una A mayúscula, el ser rugoso era recesivo y lo representó con una A minúscula, el color verde era recesivo y lo representó con la B minúscula, y el amarillo dominante con una B mayúscula. Similar a este ejercicio, primero hizo un cruce de razas puras, es decir, homocigotos para cada característica, y obtuvo que todas las semillas eran lisas y amarillas. Volvió a cruzar una de estas semillas lisas amarillas con otras lisas y amarillas y obtuvo diferentes resultados, que la mayoría eran lisas amarillas, en porcentaje el siguiente seguían lisas verdes, luego rugosas amarillas y rugosas verdes. ¿Qué quería experimentar Mendel? Él quería ver si el patrón de herencia de una característica modificaba el patrón de herencia de la otra característica, y observó que no era así, de tal manera que formula la segunda ley en medicina, que se llama la ley de combinación independiente. ¿En qué significa esto? En términos sencillos, dice que si un gen está localizado distante del otro y codifican para diferentes características, ellos se van a combinar de forma independiente. El patrón de herencia de una característica no afecta el patrón de herencia de la otra característica. Les preguntaba, ¿siempre se cumplen estas leyes? No. Miremos excepciones en medicina, los tipos de sangre. En las personas que tienen sangre AB se da un fenómeno llamado codominancia. Se está descrito que existen tres antígenos eritrocitarios, A, B y H. El H es recesivo, el A y el B son dominantes. Las personas que tienen tipo de sangre AB tienen ambos, tienen un alelo A y un alelo B, pero uno no logra dominar al otro, sino que ambos se expresan en el fenotipo de la sangre del paciente. Eso es que ambos dominan, por eso se llama el término codominancia. Y en la otra excepción es un fenómeno llamado dominancia incompleta, que es cuando el alelo dominante no enmascara por completo al alelo recesivo. Miremos un ejemplo. Existe una flor de una especie llamada boca de dragón. Cuando yo cruzo una flor boca de dragón
color roja con una blanca, debería darme el producto o una roja o una blanca. Sin embargo, aparece una color rosado. Eso quiere decir que el alelo rojo no logró enmascarar por completo el alelo blanco y da un fenotipo intermedio, que es el color rosado. Hay enfermedades en el área de los seres humanos que cumplen con este fenómeno, como la hipercolesterolemia familiar. Esta se debe a un déficit de receptor de la lipoproteína de baja densidad, el LDL. Los pacientes que están completamente enfermos tienen los dos alelos mutados para la lipoproteína, pero existen pacientes que tienen un alelo mutado y un alelo sano y expresan la mitad de receptores. En otras palabras, originan un fenotipo intermedio. La genealogía es una rama de la genética que se encarga del estudio de la ascendencia y descendencia de una familia a través de la construcción de un árbol genealógico o diagrama de pedigrí, en la cual se hace la representación gráfica de un grupo familiar con el objetivo de determinar las relaciones de parentesco, en otras palabras, si esta pareja tuvo un cruce y tuvo hijos, si son hermanos u otro tipo de asociación familiar. También para determinar la presencia de individuos enfermos en la familia, individuos portadores de enfermedad o de individuos sanos. También nos permite determinar cómo se va segregando el carácter en la familia. Se segrega de forma autosómica dominante, recesiva, ligada al X dominante, ligada al X recesivo, ligada al cromosoma Y el riesgo de recurrencia. Si una pareja viene a consultarnos del riesgo que tiene su hijo de nacer con una X enfermedad, a través del pedigrí yo puedo hacer el cálculo del riesgo de recurrencia. Y nos permite también visualizar la variabilidad del fenotipo o expresión genética de la enfermedad. ¿Cómo se construye un árbol genealógico? Primero hay que hacer la historia familiar hasta donde recuerde el paciente. Hay que explorar todos sus antecedentes familiares. Un ejemplo, si están atendiendo a un hombre que tiene hemofilia, se casa y va a tener hijos y él quiere saber el riesgo de descendencia para la enfermedad, nosotros debemos interrogarlo lo que recuerde de sus padres, de sus abuelos, si recuerda a sus tatarabuelos, tíos que han fallecido por la enfermedad o que han padecido la enfermedad, para construir ese árbol genealógico. Además, debemos utilizar la nomenclatura que fue aprobada por el Grupo de Estandarización a nivel latinoamericano. En el diagrama de pedigrí vamos a utilizar diferentes símbolos que son los que se presentan a continuación. ¿Cómo representamos a un hombre en el pedigrí? Este se representa a través de un cuadrado. Si voy a representar a una mujer, hombre cuadrado, si voy a representar a una mujer, esta se hace a través de un círculo. Si la persona que estoy entrevistando no recuerda el sexo de un familiar, debo colocar un rombo. ¿Cómo determino si estos individuos están sanos o enfermos? Eso se hace rellenando la figura. Si están vacías, como las de la pizarra, ese individuo está sano. Pero si yo relleno la estructura, estoy indicando que este paciente está enfermo. Y si le coloco una diagonal, indico que este paciente falleció. También debemos indicar en el pedigrí cuál es el individuo que se está estudiando. Eso se llama propósito o probando, se señala con una flecha y con la letra P. Si un familiar del sujeto en estudio llega a pasar consulta, yo lo señalo como el consultante con una flecha. También debemos representar abortos, que en la nomenclatura latinoamericana se representa con el símbolo de un círculo pequeño en el pedigrí, pero en la nomenclatura estadounidense se representa con un triángulo. Para indicar abortos espontáneos se ponen las iniciales SAP, cuando es un aborto inducido o una terminación del embarazo, TOP, y cuando es un embarazo ectópico, las iniciales ST. En el caso de un mortinato se debe colocar las iniciales SB y, si es conocido, las semanas de gestación, como en este caso 28 semanas de gestación. Si la paciente que está construyendo el pedigrí está embarazada, usamos la letra P de pregnancy para indicar el embarazo y se deben colocar las semanas de gestación, y si al bebé ya se le hizo un cariotipo, se debe representar en el pedigrí. En el caso de los hermanos, estos deben ordenarse en forma decreciente, del hermano mayor al hermano menor. Cuando estos hermanos son productos de embarazos múltiples, ya sean mellizos o bien
hermanos de número de 3, 4, 5, debemos colocarlos todos saliendo desde la misma línea, como en este ejemplo de hermanos tricigotos. En el caso de los dicigotos, si estos son de un óvulo diferente, debemos de representarlos como dicigotos separados en las líneas, y en el caso que vengan del mismo óvulo fecundado por un espermatozoide, es decir, monocigotos, debo colocar una línea horizontal uniendo ambas líneas de división. Cuando es desconocido, no saben si son gemelos idénticos, es decir, monocigotos o dicigotos, se coloca un signo de interrogación. Las líneas de apareamiento son diversas. La primera línea, cuando un hombre o una mujer realizan reproducción sexual, debemos colocar una línea horizontal que se llama línea de relación. A los que nacen de esta unión se unen con una línea de descendencia. Luego viene la línea de hermandad para colocar a los hermanos, y luego de ella nacen las líneas individuales para cada sujeto del pedigrí. Cuando esta pareja se separa, debemos colocar una doble línea inclinada, y cuando la unión es cosanguínea, a esto nos referimos uniones entre individuos que son hermanos o primo hermanos, debemos colocar una doble línea horizontal. Una vez que construimos el pedigrí, debemos enumerar las generaciones. Estas se enumeran con números romanos, como lo pueden observar, y luego debemos numerar los individuos de cada generación con números arábigos. Si esta es mi primera generación, comienzo 1, 2. Si esta es mi segunda generación, no continúo 3, 4, sino que reinicio 1, 2, 3, 4, 5. Todos los individuos de esa generación deben ir colocados en la misma línea horizontal. El probando, como hemos mencionado, este debe señalarse con una flecha y colocar la letra P. En el caso de las parejas, aquí son un poco machistas en lo que es las relaciones de parentesco. El hombre va primero y la mujer va después. Cuando yo quiero representar portadores de una afectación, ¿a qué nos referimos con el término portadores? Habíamos hablado de que existen alelos dominantes y alelos recesivos. En el caso de los genes que eran recesivos, para manifestar la enfermedad debían ser homocigotos. Si yo tengo un individuo con una enfermedad que es de tipo recesivo y son heterocigotos, en otras palabras, tienen un alelo sano, que es el alelo dominante, y el alelo mutado recesivo, esto se llama portador. Son pacientes que tienen el gen mutado, pero no manifiestan la enfermedad. ¿Cómo represento a un individuo que es portador si el gen está localizado en un cromosoma de tipo autosoma? Debo representarlo rellenando la mitad de la figura. Si es una mujer, el círculo, relleno la mitad del círculo. Si es un hombre, relleno la mitad del cuadro. Si la mutación está localizada en un cromosoma sexual, vamos a poner la mutación en el cromosoma X y el otro cromosoma X sano, las portadoras se representan, esta es una mujer, con un círculo colocando un punto en el centro. En imagen pueden ver que están representando portadores, hombres, portadores, mujeres, de una enfermedad que es autosómica. Y como les había mencionado, están representando las uniones cosanguíneas con una doble línea horizontal. En el caso de este pedigrí, están representando mujeres que son portadoras de una enfermedad ligada al X recesivo, por eso tienen el círculo con el punto en el centro. También les representan individuos que han fallecido, tienen la línea inclinada u oblicua, y en el caso del individuo 4 y 5 de la generación 2, ocurre en uno de los embarazos, el primero, un mortinato o un óbito, y ahí están, ¿verdad?, representado, en este caso era un aborto, lo representaron con un círculo pequeño, que es lo que indica el grupo de nomenclatura latinoamericana. En conclusión, viendo el patrón de herencia, podemos clasificar las enfermedades genéticas en dos grandes grupos. Según su ubicación, en autosómicas sí se localizan entre el cromosoma 1 y 22, ligadas al sexo sí se localizan en el cromosoma X o Y,
y en base a su expresión dominante si el alelo mutado es un alelo dominante y recesivo si el alelo mutado es un alelo recesivo. Deben aprenderse este cuadro donde se indican las enfermedades en base a su patrón de herencia. Los ejercicios que vienen dentro del seminario y del examen se basan en el patrón de herencia de la enfermedad. Esta tabla ustedes la deben estudiar. Aquí se les indica qué enfermedades tienen herencia autosómica dominante, qué enfermedades tienen herencia autosómica recesiva, qué enfermedades son ligadas al sexo, al cromosoma X y ligadas al cromosoma Y. Tanto para los ejercicios de seminario como para los ejercicios del examen, ustedes deben haber memorizado la tabla porque en el ejercicio se les indica la enfermedad, pero no el patrón de herencia. Ustedes lo deben haber memorizado. En los temas que se les van a incluir dentro de las dominantes se abordará acondroplasia y enfermedad de Huntington. En el caso de las recesivas, anemia falciforme y fibrosis quística. En las ligadas al cromosoma X, hemofilia, y en las ligadas al cromosoma Y, ictiosis. En conclusión, vamos a ver 4 patrones de herencia: herencia autosómica dominante, herencia autosómica recesiva, herencia asociada al cromosoma X dominante y recesiva y herencia asociada al cromosoma Y. En la plataforma tienen disponible un video donde le explican ejercicios asociados a estos patrones de herencia. Miremos el ejercicio número 1. Les presentan el siguiente pedigrí y les indican que identifiquen cuál patrón de herencia se presenta. ¿Cuáles son las reglas para resolver el ejercicio? Primera regla: debo determinar si hay individuos afectados en todas las generaciones. Como pueden ver en esa imagen, se encuentran individuos afectados tanto en la generación 1, en la generación 2 y en la generación 3. Esa es la primera regla. Segunda regla: debo determinar si hay portadores o solamente hay enfermos en el pedigrí. En este pedigrí no hay ningún portador, no veo ningún símbolo rellenado a la mitad, ni veo ningún símbolo de mujer con un punto en el centro. Solo hay enfermos. Tercera regla: determinar cómo se da la herencia según el sexo. ¿A qué se refiere eso? Debemos determinar si el hombre le hereda la mutación solo a sus hijos varones o solo a sus hijas mujeres o a ambos. Y en el caso de las mujeres heredan la mutación solo a sus hijas mujeres, solo a los hijos varones o a ambos. En este ejercicio yo veo que hay individuos afectados en cada una de las generaciones. Veo que no hay portadores, solo hay enfermos. Y veo que el hombre le puede transmitir la afectación tanto a su hijo varón como a su hija mujer. E igual a las mujeres, tanto a las hijas mujeres como al hijo varón. Ahí ya puedo descartar que se trate de una herencia ligada al sexo, porque estoy viendo que no está influyendo el sexo a la hora de la herencia. Así que debo saber que se trata de una enfermedad autosómica dominante o de una enfermedad autosómica recesiva. Descarto que se trate de una recesiva porque no hay portadores. En este ejercicio, el pedigrí consiste en un patrón de herencia autosómico dominante. ¿Cuáles son las características de este patrón de herencia? Primera característica: hay individuos afectados en todas las generaciones. Tiene una frecuencia alélica muy baja, son enfermedades raras. La enfermedad de Huntington, la acondroplasia no son enfermedades comunes desde el punto de vista epidemiológico. ¿Por qué se da esto? Porque cuando yo cruzo a dos personas enfermas, hay una probabilidad de que nazca un individuo homocigoto y la mayoría de los homocigotos no son compatibles con la vida. Terminan en un aborto, óbito fetal o mueren en los primeros horas o días de vida. Como pueden ver, no hay portadores. ¿Por qué? El nombre lo dice, es una enfermedad autosómica dominante. Me está diciendo el término autosómico que está localizado entre el cromosoma 1 y 22 y dominante, que con solo un alelo presente yo voy a desarrollar la enfermedad. El ejemplo del cruce consiste en un individuo enfermo, un hombre enfermo, con una mujer sana. Uno siempre debe, para resolver los ejercicios, colocar los datos: hombre enfermo y mujer sana. Como es una enfermedad autosómica dominante,
Yo sé que al hombre enfermo lo voy a representar el alelo mutado con una mayúscula, elijo la mayúscula. El otro alelo va a estar sano, debe ser un heterocigoto, si fuera homocigoto no estaría vivo. Y la mujer sana quiere decir que tiene los dos alelos recesivos para el gen y por eso se encuentra sano. Represento en mi cuadro de Punnett los alelos. El hombre lo voy a representar arriba y la mujer en lo que es las columnas. Les recomiendo utilizar a la hora de resolver sus ejercicios en el seminario y en el examen una forma de cómo señalar el alelo mutado. En este ejercicio yo lo estoy señalando con el color rojo, ustedes lo pueden señalar con un asterisco o bien otro color para indicar que ese es el alelo que está mutado. Realizo los cruces. En el Punnett y luego hago la interpretación de los resultados. En este cruce podemos observar que el 50% de la descendencia desarrollaría la enfermedad. Si se tratara del caso de una paciente o un paciente que viene con acondroplasia y ellos deciden tener hijos, yo le tengo que explicar al paciente que su descendencia tiene un riesgo de 1 en 2, es decir, una probabilidad del 50% de que su hijo o hija nazca con acondroplasia. ¿Por qué no se está afectando un solo sexo? Debido a que está en un autosoma, es decir, en un cromosoma no sexual. Por eso el hombre puede transmitir el defecto tanto a sus hijas mujeres como a sus hijos varones. Ustedes deben practicar todos los cruces posibles. Este fue un caso, un paciente enfermo con una paciente sana. Otro caso puede ser que sea la mujer enferma con un hombre sano, o bien que ambos estén enfermos. Es un caso poco probable, pero se puede dar. En el otro ejemplo tenemos este pedigrí. Vuelvo a aplicar las mismas reglas que apliqué con el primer ejercicio para poder analizar y determinar de qué patrón de herencia se trata. Primer pregunta de nuevo. ¿Hay individuos afectados en cada generación? Pueden observar que no. De hecho, solo hay individuos enfermos en este pedigrí en lo que es la segunda generación y la cuarta generación. Entonces no están afectadas todas las generaciones. Segunda pregunta, ¿hay portadores en el pedigrí? Y se puede ver que sí, hay hombres y mujeres que tienen rellenada la mitad de la figura, entonces sí hay portadores. Y la tercera pregunta, ¿el sexo está influyendo en la afectación? Ustedes pueden ver que no, hay tanto hombres como mujeres afectados, entonces no influye el sexo. De ahí ya puedo descartar que se trata de una enfermedad ligada al X o Y, así que me quedan dos opciones, o es una enfermedad autosómica dominante o una enfermedad autosómica recesiva. Este es uno de los ejercicios más fáciles porque al solo ver este símbolo donde veo un hombre que tiene la mitad del cuadro rellenado y una mujer la mitad del cuadro rellenado, así es como se representan los portadores de enfermedades autosómicas recesivas. Y aquí tenemos el ejemplo de una familia y el ejemplo de un ejercicio. Vamos a cruzar dos portadores de la enfermedad, que es el cruce entre el individuo 1 y el individuo 5 de la generación 3. Ambos portadores de la enfermedad. Lo mismo, enfermedad autosómica recesiva. El término autosómico, recuerden, entre el cromosoma 1 y 22, y recesiva me está diciendo que debo utilizar una letra minúscula porque requiero dos alelos mutados para expresar la enfermedad. Debo representar datos: hombre portador, mujer portadora. Como es autosómica, debo utilizar una letra entre la A y la Z, a excepción en la X y Y, que es para los cromosomas sexuales. Vuelvo a elegir la letra A. Entonces, la mujer y el hombre portador quiere decir que están heterocigotos para la enfermedad, y voy a utilizar el color rojo para representar el alelo mutado, que como pueden ver se representa con la letra minúscula. Construyo mi cuadro de Punnett. Voy a representar al hombre en lo que es la fila, la mujer en las columnas. Coloco sus alelos.
y realizo el cruce de filas por columnas. Analizando el resultado de ese PUNET, pueden observar que el 25% está homocigoto recesivo. Quiere decir que el riesgo de recurrencia para la enfermedad es de 1 en 4. Este individuo y este individuo, que son el 50%, están heterocigotos, son portadores de la mutación, pero no van a manifestar la enfermedad. Y este 25% que está aquí es un paciente que es homocigoto dominante, es decir, no contiene el alelo de la mutación. El ejemplo que va a ser evaluado tanto en el seminario como en el examen son dos: anemia falciforme y fibrosis quística, donde ustedes van a observar que estos pacientes, cuando se cruzan dos portadores, el riesgo de recurrencia es del 25%. En comparación con el patrón de herencia anterior, este es más frecuente, debido a que el hecho de ser homocigoto no es incompatible con la vida. Este es el siguiente ejercicio. Les muestran esta imagen. Vamos a aplicar los mismos análisis que se aplicaron con los otros patrones de herencia. Las mismas 3 preguntas. Primer pregunta: ¿hay individuos afectados en todas las generaciones? Sí. Segunda pregunta: ¿hay portadores que yo pueda visualizar en el pedigrí? La respuesta es no, no hay ninguna figura rellenada a la mitad, ni hay ninguna figura circular con un punto en el centro. Y la pregunta 3, ¿está influenciando el sexo en el tipo de herencia? Entonces miremos, en la primera generación hay un hombre enfermo y solo le hereda la mutación a sus hijas mujeres. En la segunda generación, una mujer enferma con un hombre sano le hereda la mutación tanto a sus hijos varones como a sus hijas mujeres. En la tercera generación, un hombre enfermo con una mujer sana solo le hereda la mutación a las hijas mujeres. Entonces hay un patrón característico. No está ocurriendo herencia de hombre a hombre. La herencia se da solo del hombre a las mujeres. Esto se trata de una herencia ligada al X dominante. Esta es una de las más difíciles porque se parece mucho a lo que es la herencia autosómica dominante. La diferencia está en que la herencia autosómica dominante, el hombre enfermo le puede heredar la mutación tanto a sus hijos hombres como a sus hijas mujeres. Al contrario de la herencia ligada al X dominante, donde el hombre enfermo solo le puede heredar a las mujeres la enfermedad. ¿Por qué? Porque si recuerdan, los hombres son XY y las mujeres son XX. Cuando el óvulo es fecundado por el espermatozoide, el sexo es determinado por el hombre, no por la mujer. Nosotros solo cedemos el cromosoma X. Es el hombre quien cede ya sea el cromosoma X o el cromosoma Y. Como es una enfermedad ligada al cromosoma X, es imposible que el hombre le herede a su hijo varón, a su hija mujer, el cromosoma Y, porque estas son mujeres. Él hereda el cromosoma X mutado, mientras que a un varón él hereda el cromosoma Y, que es el sitio donde no se encuentra la mutación. Aquí tienen un ejemplo de un cruce de cada una de las generaciones. Vamos a realizar el cruce más emblemático, que es el de un hombre enfermo con una mujer sana. A diferencia del ejercicio anterior, como es una enfermedad ligada al cromosoma X, solo puedo usar las letras X y Y. El hombre está enfermo, voy a representar el cromosoma X mutado con el color rojo, el cromosoma Y está sano, y la mujer está sana, sus dos cromosomas X en color negro porque están sanos, y construyo mi PUNET. Igual el hombre va a ir arriba, la mujer abajo. Un cromosoma X mutado en el hombre, un cromosoma Y sano, y en el caso de la mujer, ambos cromosomas X sanos. Realizo el cruce de filas por columnas y aquí observan el resultado. El 50% de la descendencia tiene la enfermedad porque tiene un cromosoma X dominante mutado. La interpretación que les pidan durante los ejercicios o el examen
va a depender de la pregunta que le realizan. Un ejemplo, si les preguntan de los individuos de la descendencia, ¿cuál es la probabilidad de que ellos tengan la mutación? Ustedes dicen 50%. Pero si la pregunta fuera, la pareja ya sabe el sexo de su bebé porque está en el embarazo, en la semana 26 del embarazo, yo ya puedo saber el sexo del bebé. Y les dicen que la bebé es mujer, entonces les dicen cuál es la probabilidad de que traiga la mutación, sería el 100% porque solo hay dos probabilidades en el cruce cuando es mujer. O si les dicen que el bebé es del sexo masculino, sería el 0%, porque nunca un hombre que es hijo de un varón que tiene la enfermedad va a heredarla debido a que él le pasa el cromosoma Y. Entonces hay que leer bien las preguntas de los ejercicios para no caer en trampas. Estas de ahí son las tres más difíciles, que ya miramos dos de ellos. Si ustedes ven esta imagen de los tres pedigrí, se parecen mucho porque hay individuos afectados en todas las generaciones. Entonces, ¿cómo saber de qué tipo de herencia se trata? Yo tengo que diferenciar entre tres herencias. Herencia autosómica dominante, herencia ligada al X dominante y herencia mitocondrial. Entonces, aquí la clave está en cómo heredan. Si es una enfermedad autosómica dominante, el hombre enfermo puede heredar tanto a los varones como a las mujeres, o sea, no discrimina en sexo. Si es ligada al X dominante, los hombres enfermos solo le pueden transmitir la enfermedad a sus hijas mujeres. Y en el caso de la herencia mitocondrial, el 100% del ADN mitocondrial viene de la madre. Entonces, las mujeres son las únicas que pueden transmitir la enfermedad. Como ven aquí, el primer cruce, una mujer enferma con un hombre sano, todos los hijos de ellos van a nacer enfermos. Hombre enfermo, y mujer sana, vean que todos los hijos nacen sanos. ¿Por qué? Porque el ADN que se está heredando es el ADN mitocondrial materno. Este patrón de herencia es no tradicional. El otro ejercicio que ven aquí es uno de los más fáciles si les sale, porque pueden observar que hay individuos enfermos, pero hay mujeres portadoras. En la parte de la clase de genealogía, en lo que es la representación gráfica en el pedigrí, les había mencionado que las mujeres que son portadoras de una enfermedad recesiva ligada al sexo se representan con un círculo y se coloca un punto en el centro. Eso siempre les debe indicar que es una enfermedad ligada al sexo, en este caso ligada a X, recesivo, lo cual facilita su identificación en el pedigrí. El ejemplo clásico que entra en el seminario es la hemofilia. Y aquí ven el pedigrí de un padre que tenía hemofilia y se casó con una mujer sana. Entonces los datos son hombre con hemofilia, mujer sana. Como es una enfermedad que está ligada al X, solo puedo utilizar las letras X y Y para representar a los cromosomas sexuales. En el caso del hombre, voy a utilizar el color rojo para representar la X mutada y el color negro para representar la Y sana. La mujer está sana, así que ambos cromosomas X van a estar de color negro. Otra manera para representarlo es que le pueden colocar la letra H al cromosoma mutado para indicar que tiene hemofilia. Construyen nuevamente su pedigrí, construyen nuevamente su cuadro de Punnett, colocan los alelos del hombre y los alelos de la mujer. Como pueden ver en este ejercicio, cuando cruzamos a un hombre con hemofilia con una mujer sana, el 50% de su descendencia va a salir portador de la mutación, pero no enfermo. ¿Por qué? Porque al ser recesivo, para que ellos puedan estar enfermos, en otras palabras, tener hemofilia, las mujeres deberían tener los dos cromosomas X mutados. A diferencia del hombre, en este caso nosotros tenemos ventajas porque tenemos dos cromosomas X, pero el hombre solo tiene un cromosoma X. La hemofilia es una enfermedad donde ocurre un trastorno de la coagulación debido a un defecto, ya sea en el factor 8 o el factor 9 de la coagulación. Esos dos genes, el gen F8 y el gen F9,
se encuentran en el cromosoma X. El factor 8 y el factor 9 de la coagulación se encuentra en el cromosoma X. El hombre, al tener una sola copia, si ambos genes están mutados, él no podría sintetizar ni el factor 8 ni el factor 9 de la coagulación. La mujer, al tener dos cromosomas X, si uno está afectado, el alelo del otro cromosoma suple las funciones del alelo mutado. Vamos a ver entonces el último ejercicio de patrón de herencia. Como pueden ver en aplicando las mismas reglas para resolver los ejercicios anteriores, la primera pregunta: ¿hay individuos afectados en todas las generaciones? Ustedes pueden ver que sí, que en las 3 generaciones hay individuos afectados. La pregunta número 2, ¿hay portadores? Pueden observar que no se encuentran símbolos rellenados por la mitad y tampoco se observan símbolos de mujeres con un punto en el centro, es decir, no hay portadores en este pedigrí. Y la tercera regla es ver si hay diferencias en cómo se está heredando la enfermedad según el sexo. Miremos, en la primera generación, hombres; en la segunda generación, solo 2 hombres enfermos; y en la tercera generación, solo un hombre enfermo. No se observa ninguna mujer enferma en el pedigrí, y se observan la mutación se hereda de un hombre enfermo solo a su descendencia masculina. Este es uno de los patrones de herencia más fáciles. Se trata de una herencia ligada al cromosoma Y. Esto quiere decir que yo tengo un hombre enfermo, X, y marco el alelo mutado, que es el del cromosoma Y, pintando la letra Y de color rojo. Por eso es que no se hereda a las mujeres, porque el hombre a sus hijas mujeres le hereda el cromosoma X y le pasa el cromosoma Y a su descendencia masculina. Esto determina que la enfermedad solo se manifieste y se herede entre hombres. Son enfermedades poco comunes como la ictiosis o bien alteraciones, como en este caso los hombres que les nacen vellos en lo que es la oreja, eso se llama hipertricosis auricular y se debe a una mutación en el alelo localizado en el cromosoma Y. Estos fueron los patrones de herencia y ejercicios para resolución de casos de cruce a través del cuadro de pedigrí. Recuerden, deben realizar prácticas de los diferentes cruces que pueden ocurrir en los diferentes patrones de herencia. En cuanto a los factores que alteran esos patrones de herencia, los deberán estudiar ustedes por su cuenta. Muchas gracias por su atención.